Yo nací en Campana, estudié y trabajé por muchos años en Campana, me recibí de profesora en general básica en la escuela normal y trabajé muchos años como maestra en las escuelas de Campana. Llegué a Italia en el 2001 por familia, me casé con un italiano. Y así que desde el 2001 estoy viviendo acá. Y acá me quedé porque nació también mi hija, Malvina, y después ya con los hijos grandes es difícil moverse y volver a casa, así que sí, hace unos cuantos años que estoy acá. Malvina ya tiene 16 años, así que... ¿En qué parte de Italia estás? Yo vivo en Lombardía, en una ciudad que se llama Garlasco, en la provincia de Pavía, en el norte de Italia, que es una de las primeras zonas donde se decretó la alerta. Sí. La primera, la primera alerta roja fue en una provincia al límite con la mía, y hasta ahí estábamos bastante tranquilos, tengo que decir, porque sabíamos que ahí había un foco de coronavirus. Sabíamos que estaban ya todos en cuarentena, pero todavía lo veíamos como una cosa muy lejana. Esto más o menos 3 semanas atrás, ¿no? Decíamos, no, a mí no me va a pasar, está controlado. Y la primera idea que teníamos todas, que es la que tiene el mundo, es si es una gripe, es un resfrío fuerte, hay que estar en casa. Sí. Con el pasar de los días y con el pasar de las semanas, la situación cambió mucho, cambió muchísimo. La primera cosa es verlo desde lejos. Bueno, sí, es una cosa como que le pasa al vecino, ¿no? A mí no me toca. Después de los primeros contagios grandes, empezamos a saber que ya no era más del vecino. La semana siguiente de la primera cuarentena en esa zona, supimos que también en la municipalidad donde yo vivo había un primer caso. Y entonces ahí ya dijimos, bueno, ya nos empezamos un poco más como a preocupar. Del primer caso de mi ciudad, después empezaron más casos en las ciudades cercanas. Yo estoy muy cerca porque es en la misma provincia de uno de los centros que recibe los casos de coronavirus. Así que las informaciones eran siempre más cercanas, los números aumentaban y así llegamos al 23, 24 de febrero. Cuando entendimos que ya la situación en mi provincia ya era bastante complicada porque yo trabajo en un jardín de infantes y nos avisaron que todas las escuelas se cerraban. Después de unos días, la situación era ya mucho más preocupante porque la cantidad de casos y de contagios de un día para el otro se alzan tanto. Lo mismo pasa con la cantidad de los muertos. Ajá. Conoces cuántos hay en tu lugar, allí en el municipio? Ahora, en el municipio hay solo uno. Ajá. Solo uno. Un municipio muy cercano, que es otra ciudad muy, muy grande, hay 41. Todos los días, entre las 6 y las 7 de la tarde, tenemos un boletín oficial del Ministerio y de Defensa Civil. Y entonces, sí, nos damos cuenta que los números crecen a un nivel exponencial. Son más o menos 1000 casos por día más y una diferencia de 100 muertos al día más. ¿Y cómo operan las autoridades sanitarias allí en Italia? Ahora, en Lombardía, hasta
para que se den cuenta que cambia todo muy rápido, porque la cantidad de contagios cambian y las decisiones cambian de un día para el otro. Hasta el sábado hacíamos una vida casi normal, casi, porque nos decían, pueden salir, pero sigan las recomendaciones, que son las mismas que sé que ustedes tienen ahora en Argentina. Las recomendaciones eran mantener de 1 a 2 metros de distancia, lavarse bien las manos, si tenemos que toser o estornudar, usar el brazo, cubrirnos con el brazo, no tocar superficies metálicas, porque el virus vive muchas horas en el metal, por lo tanto estar atentos cuando caminamos, si nos tenemos que agarrar, por ejemplo, en una escalera, no tocar dinero, evitar las monedas, porque es un bien que pasa continuamente de una mano a otra. Estar atentos a estas cosas. Se nos había ya dicho, como a ustedes, que los que tengan síntomas no podíamos asistir ya al médico de base y no podíamos ir a las guardias médicas. Teníamos ya un número como ustedes para llamar y venían a casa ya con toda la protección. Los médicos, si era un caso grave, que se sospechaba que fuera ya positivo, venían a hacer el hisopado a casa. Y después decidían si derivarlo o no. Esto hasta el sábado. El domingo, vista la cantidad de casos, la situación cambió, porque entramos, toda la Lombardía y otras 14 provincias entraron en la zona roja. Al inicio se le llamaba zona roja, zona anaranjada, y entonces ahí cambió mucho, porque hubo una disposición ministerial que nos decía que ya que no podíamos tener más salidas, que teníamos que estar en casa, porque había una pena de reclusión si salíamos, que es una pena de reclusión de 3 meses de reclusión y una multa en dinero, porque por lo general Italia es un país que tiene mucha vida nocturna, se sale mucho a hacer el aperitivo, a cenar, así que para evitar los lugares muy concurridos se cerraba todo a las 6 de la tarde. Otra cosa que se nos empezó a pedir, no está escrito en el decreto, pero sí es un pedido oficial, es que no tengamos más contactos físicos. No nos podemos más ni abrazar, ni besar, ni dar la mano, para evitar que se siga contagiando. Se cerraron todas las escuelas, ya estaban cerradas, se cerraron todos los clubes, todos los centros recreativos, las bibliotecas, los museos, los teatros. Prácticamente se terminó la vida social. Para decirles que, por ejemplo, no hay más funciones religiosas desde hace 2 semanas, y el domingo se nos avisó que no iba a haber más funerales con familiares. Es realmente esto, lo que se pretende es que no haya lugar con mucha gente y que se puedan mantener las distancias de 1 o 2 metros. Ahora, yo tengo que decir que como familia, mi familia está toda en Argentina. Vivo con mi hija. Yo trato de hacerlo, trato de estar bien, como casi todos los días. Más que nada para que Malvina esté tranquila, ¿no? Nos levantamos a la mañana, desayunamos, yo intento en lo posible también de seguir maquillándome para que mi hija no me vea que cambió mamá y que sigo más o menos como todos los días. Malvina sigue las clases, no, las escuelas están cerradas, pero el ministerio y las escuelas están siguiendo el programa o con Skype o con Meet, que
siguen todo el programa en videollamada con los profesores y pasamos el día mirando alguna película, leyendo bastante. ¿Qué le recomendarías a las personas que tal vez en este momento en la Argentina se está pensando un poco así, está lejos, o a mí no me va a tocar, como decíamos al principio? Lo dije siempre a todos los amigos que tengo en Argentina, es esto, no hay que tomarlo a la ligera. No es tanto, le pasa a mi vecino, como les dije antes, ya es un problema mundial, saben todos que fue declarada una pandemia global, es un problema de todo el mundo, no es, si te va bien, puede ser un asintomático, te agarra en una forma muy leve, pero si se complica y es grave, y esto es el problema de Italia en este momento, es las complicaciones, porque del poder no tener nada a que sea una gripe, se puede complicar en una pulmonitis muy grave que necesita de un respirador y necesita que la persona sea intubada. Y el problema es Italia está en crisis sanitaria nacional porque no hay más respiradores. Y los médicos nos dijeron, si la situación sigue así, vamos a empezar a elegir a qué paciente salvar. Porque vamos a tener que decidir si salvar a un joven o a un viejo, a quién le vamos a dar la prioridad, o si vamos a abrir una sala de operación para una urgencia o dejarle el respirador a una persona con coronavirus. En este momento los casos positivos en Italia son 12.462. Estos son los datos de hoy. 12.462 personas con coronavirus y 827 muertos. La situación es realmente grave. Así que lo que yo digo siempre a mis connacionales, a mis amigos, a mi familia es: sigan al pie de la letra todas las disposiciones del gobierno. Cuando yo digo lávense las manos, enseñen a los hijos a lavar bien las manos, no es un me enjuago con agua y va. Sí. Es me lavo las manos como lo hace un médico. Lo que yo digo siempre es, hay que ser responsables. Mi mensaje para la Argentina es este: tomen este momento histórico, porque es un momento realmente histórico en el cual el mundo está todo llevando adelante una prueba grande. Es el momento en el cual cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes que para que se pueda parar este virus, lo único que podemos hacer es respetar al pie de la letra todo lo que se nos diga de parte del gobierno, con responsabilidad. Muy bien. Gabriela, te agradecemos infinitamente el tiempo que te has tomado. Sabemos que es tarde allí en Italia, pero te mandamos un saludo enorme, ¿sí? Y estamos en comunicación para cualquier cosa que necesites. Seguramente, un placer siempre. Un abrazo grandísimo a todos, a toda mi ciudad, a toda la Argentina, esperando que todo lo que les digo sirva para que allá no pase lo que está pasando acá.